Vale, pero los datos son buenos, son bastante buenos entonces a nivel general. Yo veo que tienes todo súper claro y bien organizado, es decir, realmente creo que al final, vale, puedes seguir probando, pero yo lo que haría es seguir desarrollando estas campañas porque todavía te queda mucha audiencia, entonces las campañas estas que te están funcionando, yo les daría todo el tiempo posible hasta que se agoten, sea una semana, 2 meses o 4, porque te están funcionando. Está muy bien, es multiplicar casi por 6 la inversión. A ver, yo te diría, las que a día de hoy te están dando unos resultados aceptables, yo no las tocaría. Es decir, cuando algo funciona, yo no lo toco y dejo que siga funcionando hasta que detectes que deja de funcionar, pues porque tu audiencia está saturada o lo que sea. Entonces, yo estas que te están funcionando no haría absolutamente nada. Ahora, las que no te están funcionando, la optimización empieza a hacer nuevas pruebas con nuevos tipos de anuncio, nuevos imágenes, textos. Al final la clave suele estar o en la audiencia o ahí, entonces intenta probar nuevos tipos de anuncios hasta que encuentres alguno que coja atracción. Si después de probar ya muchas cosas dices, oye, llevo 3 semanas, un mes probando y esto no arranca, pues entonces a lo mejor esa campaña o esa subcampaña la cerramos y vas a otra cosa. Sí, pero, fíjate, pero es que ahí estás cogiendo leads a 0,70 el lead, es decir, estás cogiendo leads súper baratos. Yo a lo mejor... La única cosa, en esa campaña última que estabas, a lo mejor lo que sí haría es quitarme uno de los anuncios, creo que era, que te daba el coste por lead casi 3 veces más que el otro y centrarlo en el otro. Ahí, fíjate, es decir, creo que era ese... Correcto, es decir, yo casi... Es que fíjate la diferencia, es casi 3 veces, 2 y pico. Entonces yo a lo mejor incluso pararía el primero y centraría todo el... dedicaría más presupuesto al que te está dando mejor dato. Tiene que ser por la segmentación, porque probablemente, aunque el lookalike coincida a lo mejor con esos 2 millones, pero si le metes una segmentación a la campaña, por ejemplo, de rango de edad o algo, o de algún tipo de interés, ahí te está haciendo el segundo filtro. De todas maneras, con lookalike yo te doy mi impresión. Creo que es bueno, pero el lookalike al final... como tienes amplias audiencias, necesitas presupuestos más grandes y más tiempo. Entonces, también tened en cuenta eso. Para mí los lookalike funcionan como a largo plazo. Es decir, cuando tengo como mis campañas más... con leads más calientes, ya cerradas, empiezo a ampliar con lookalike y dejándolo en el tiempo, porque suelen ser campañas que suelen dar peores resultados en ese sentido o que requieren más tiempo para dar resultados. Correcto, son dinámicas, es decir, donde tengas metida esa segmentación, o si tienes, por ejemplo, esa lista con el píxel de cuando llegan a la página de agradecimiento de la compra, la va actualizando y vas creciendo es decir, que llegará un momento que tengas más de 1000 y te empieza a mostrar el dato exacto. ¿Cuál es el lookalike? Lo que pasa es que el lookalike, ahí perdemos un poquito más el cómo lo hacen, porque realmente ellos meten una segmentación y se supone que si nuevos usuarios de Facebook entran en ella lo actualiza. Lo que pasa que realmente sobre una base de 2.200.000 yo no creo que vayas a ver crecimiento ahí. Pero es una base enorme, ¿eh? 2 millones de personas es una barbaridad. Al final necesitas mucho dinero para impactar a 2 millones de personas. Pero puede haber dos cosas ahí. Una, que esté dando fallo en el dato ese que te está mostrando, que me has mostrado antes de 12.000, que esté dando ese dato mal. Y luego, cuando el reach... No, pero claro, si el reach es mayor, porque no es impresión, no me estaba equivocando yo, porque si es impresión, puede que esté generando las mismas impresiones, la otra impresión a la misma persona. Pero en este caso no, probablemente está viendo algún error en el dato que te está mostrando anteriormente. Siempre y cuando puedas económicamente y lo tengas controlado, sí. Claro, correcto, si a lo mejor le subes el presupuesto y de repente ves que empiezan a empeorar los datos o tal, pues entonces redúcelo. Por eso es muy importante, que veo que lo tienes, pero bueno, tener controlado diariamente todas las campañas de Facebook. ¿Sabes manejar muy bien Facebook Ads? Me sorprende, digo, porque pocas veces se ven campañas tan bien montadas, Es decir, me sorprende positivamente que lo sabes manejar muy, muy bien. Mira, para mí ahí optimizar es lo que te decía, es cambiar anuncios, ir tocando anuncios para ver si dan mejores resultados. Y escalar, para mí un gran escalamiento es con los lookalike, es decir, cuando tus audiencias ya están saturadas, vas a lookalike y escalas. Pero yo creo que con las campañas que tienes ahora mismo están funcionando, tienes lookalike, yo no me metería en más, sino que dejaría funcionando las que te dan buenos resultados y las que todavía no, optimizar hasta que te den buenos resultados. Céntrate en esa parte. Sí, las dos ventas y el coste por lead, fíjate, estás en 2 versus 4 y 7, que es el otro, es decir, el de Video Ads es el más potente. Fíjate que al final los datos, por eso hay que cogerlos en su justo momento, porque si te vas al CPM de la campaña que mejor te está funcionando, fíjate, el CPM es elevadísimo, 17.
Por lo cual, al final, por eso a mí los CPMs es un dato que yo de hecho ni lo tengo, no lo tengo valorado en las analíticas, porque me parece que te puede llevar a la confusión. Porque fíjate, si te vas por CPM y dices, uy, esto es muy caro. No, ¿qué vas? Si es la mejor campaña. Correcto, al final son los resultados de negocio los que importan. Si ahí estás vendiendo, te está dando un margen de beneficio bueno, esa es la que funciona. Está muy bien, el radio de conversión es muy elevado, sí, es de un... Pero vamos, es que... Y las inversiones que haces son inversiones moderadas para los resultados que tienes. Probablemente si escalases las inversiones, las hicieses más grande, todavía es probable que tengas mejores resultados. Es probable, técnicamente debería ser así. Pero son buenos datos, porque al final estás bastante por debajo de tu beneficio, entonces es rentable bastante. Es que es una barrera psicológica, es un tema psicológico. En el mercado anglosajón sabes que todo es más caro, se paga más por todo, la publicidad es más cara, se puede ganar más, son mercados distintos hispano y anglosajón, sí. Es que el proceso tiene lógica, porque la primera fase es hacer secuencias que te hagan ganar dinero, ser rentable por lo menos, porque al principio puedes perder, luego empiezas a ganar y cuando ya empiezas a ganar es el momento de optimizar para hacer mayor el margen de beneficio, que es el punto donde estás ahora. Ya está validado esa parte del proceso, del flujo, ahora hacerlo crecer. Yo me enfocaría en sacarle más partido a lo que ya tenéis y luego dejar lo otro para una fase más adelante. Lo digo porque muchas veces también, si te pones a lo otro, como que tu mente se dispersa y no pones toda la fuerza en esta campaña que os está funcionando. Entonces yo me centraría en esto. Es que estás bajando 3 veces el precio, ¿eh? Me parece una oferta demasiado agresiva desde mi punto de vista si no la necesitas. Es decir, si me dices que al precio que estás no te está funcionando, hazla, pero si al precio que estás te está funcionando, bajar 3 veces el precio, ¿qué está funcionando? Es decir, si algo funciona, tócalo lo menos posible. Y muchas veces no intentar ganar más dinero subiendo el precio, sino optimizando. Porque está dando buenos resultados, entonces vamos, yo creo que ahí le podéis sacar mucho todavía. Yo probaría más email marketing también, no sé hasta qué punto, porque el email marketing suele convertir bastante bien. Entonces yo quizá, y además he visto antes algunos datos que me mostrabas de email marketing que te estaban dando alguno de ellos una buena conversión. Entonces seguiría probando campañas de email marketing distintas. Hoy a lo mejor lo que haría sería variaciones de los embudos que tenéis en el tiempo, es decir, me comentabas que uno de los embudos enviaba 3 emails diarios. A mí me parece bastante agresivo, es decir, 3 emails diarios es muy agresivo. Prueba hacer ese mismo embudo, pero en lugar de 3 emails diarios y a lo mejor en 3 días, extenderlo a 10 días y repartir esa frecuencia en 10 días para comparar si te va a dar mejor resultado o no al ser menos intenso, menos agresivo. ¿Sabes lo que podéis hacer también? Creo que esto no lo estáis haciendo, a lo mejor un mini curso de X días en vídeo, de 7 o 10 días en vídeo. 10 días en vídeo, por ejemplo, donde es un resumen de los otros. Al final, cuando hablo de minicurso, puede ser un vídeo diario de 5 o 10 minutos y donde lo que les estás dando es un contenido y les vas metiendo ofertas comerciales por el camino. Funciona bien, ¿eh? Yo solo lo he probado y funciona, da unos resultados excelentes. Sí, en vídeo, al final secuenciar igual. El día 1 vas a recibir esto, el día 2, a lo mejor el primer día les dices lo que van a recibir en los 7 días, entonces la gente lo que generas también es deseo de, he visto el vídeo 1, joder, mañana me llega el vídeo 2 y la gente está esperando a recibir ese contenido. Sí, por eso, que muchas veces no se trata tanto de hacer nuevas cosas, sino las que tienes, mejorarlas. Todavía hay muchas cosas por hacer y yo creo que van a ir bien, ¿eh? A la vista de todos los datos, vamos, yo creo que van a ir muy bien. Seguimos revisando todo al mes que viene y viendo qué resultados hay y cómo podemos seguir mejorándolos.